Hola a todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Estaba hoy por la mañana veniendo, estaba pensando que mi abuelo me ha enseñado bien la diferencia entre orgullo y honor, y hoy pienso que es un honor estar aquí con ustedes en un panel una vez más en español en CPDP Latam. Para nosotros un súper orgullo, profesor Pablo Palazzi, que tiene ahí, está lanzando un libro sobre transferencias internacionales. A ver, enséñales, claro. Claro, importante, de transferencias internacionales. Este de Daniel Udamina, claro. Este problema de los profesores, llevan muchos libros. Claro, de transferencias internacionales de datos personales en América Latina hacia la armonización de normas. A ver, un reto común que los problemas, no solo problemas tenemos en común, sino retos, ¿no? Entonces, súper importante. Y además con nosotros, Ailini Facchinetti, que está como DPO Latam en Edenred, DPO Américas. Y Humberto, también DPO en Whirlpool, como suele decir, desde México abajo. Entonces, claro, estamos con amigos, ¿no? Y con profesionales que además de tener su carrera académica y de investigación, tiene también un rol importante en las actividades prácticas, ¿no? Pablo, como yo, en la abogacía y nuestros amigos dentro de sus organizaciones. Así que les tengo que decir también, para empezar, que, bueno, claro, el panel lo hacemos en español en absoluta deferencia a nuestros amigos de Latinoamérica, pero Pablo y Humberto hablan portugués perfecto y Aline y yo brasileñas, así que por favor... Portuñol. No, bueno, no. Quédense mucho a gusto para hacer preguntas y comentarios en portugués, como prefieran. Nosotros nos entendemos de todas formas. Dale, como dicen, ¿no? Dale. Muy bien. Entonces, para empezar, voy a preguntar a todos, y vamos a empezar por el profesor Pablo, aquí, que hablen un poquito de su rol, que hablen un poquito, hagan su presentación personal. Y bueno, vamos a empezar los temas de las transferencias internacionales, que tenemos todos como un desafío, como tenemos como un problema común, y es un tema central de la legislación de protección de datos personales, ¿no? Si pensamos por qué tenemos legislación de datos personales en América Latina, era sobre todo desde el principio para que nuestros países fueran considerados países adecuados en términos de protección de datos personales, para que podamos simplificar nuestros flujos de transferencia de datos, para que podamos hacer más sencilla nuestra vida comercial, y también, además de ocupar las posiciones en OCDE, las sillas de OCDE, que en Brasil importante. Y bueno, para eso voy a empezar con el profesor Pablo Palazzi, que nuestro profesor argentino, que sobre todo está en posición de decirnos también cómo fue para Argentina este desarrollo de ser reconocido como un país adecuado, porque además los argentinos hacen eso con nosotros, ¿no? Aún son considerados adecuados. Profesor Pablo. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar nuevamente acá en CP Latam, otro año más, y un honor y un orgullo, ambos, aunque deben ser distintos, pero estar junto a Line, a Nuria y a Humberto para tratar en este panel los temas de transferencia internacional de datos personales, que para mí, dentro de la protección de datos, es uno de los temas más divertidos, más apasionantes y que más desafíos presentan en la región, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, más allá de que está de moda ahora por un montón de cosas, los casos de Jones 1 y 2, las regulaciones que están sacando, la necesidad de que los países se pongan de acuerdo. En realidad el tema un poco va al corazón de todo, ¿no? Porque uno dice privacidad, protección de datos, son valores universales, ¿no? Entonces todos, ¿en qué país no tenés privacidad o protección de datos? De hecho, en los países donde no tenés, un poco uno dice, bueno, es el sellito para decir no sos muy democrático, para no decirlo de otra manera. O sea, que la privacidad es un elemento esencial de la democracia. Pero cada país también es soberano
Y como cada país es soberano, tiene derecho de darse sus propias normas y regular las normas así, asá y asá. O sea, ustedes van y el bife en toda América Latina lo comen, pero en distintos países se hace de distinta manera, porque cada uno tiene derecho a cocinarlo como quiera. Acá también pasa lo mismo, cada país tiene sus leyes, y justamente como cada país tiene sus leyes y las leyes son distintas y tienen mayor o menor protección, aparece el tema de la transferencia internacional de datos personales, que hace un poco de una forma de asegurar que las normas sigan protegidas cuando salen de un país y van a otro país que no es adecuado, que no tiene buenas protecciones. Todo eso hace... Imagínense que no tuviéramos leyes de protección de datos diferentes y todos tuvieran la misma ley de protección de datos, se acabaría el Instituto de la Transparencia Internacional, porque no habría que resguardar nada, porque todo sería igual. Tendría la misma protección de datos en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, en Argentina o en Chile. Y no es así. Los países son distintos, hay distintos niveles de enforcement, hay distinto acatamiento de la ley, bueno, todo eso. Entonces, y aparecen estas diferencias y Argentina fue el primer país que es adecuado. La verdad que decirlo ahora no sirve de nada porque tenemos la ley de 25 años, es como yo te dijera, sí, tengo un Fiat 600 que no sé qué, que estaba de moda así, en el 70 estaba de moda, pero ya tiene 25 años. Y ustedes tienen ahora un auto mucho, mucho más moderno y encima están andando bastante bien y rápido, y nosotros cada vez nos vamos quedando más atrás. Entonces, el brillo de la adecuación es un lustre que se va desgastando. Tampoco. Vino la readecuación, es verdad, pero bueno, y entonces el tema de la adecuación tiene bastantes niveles. Tiene un nivel geopolítico de Europa queriendo traer a gente para su lado y no para el otro lado. O sea, decir, sí, síganme a mí, sigan a la Unión Europea. Eh, y después está el otro lado, que es el lado de los negocios, que es decir, si sos adecuado, de alguna forma puedes hacer negocios, es mucho más fácil que los datos fluyan, porque si los datos, digamos, a mí me pasa mucho que cuando voy a trabajar con alguien de Europa y le digo, no, somos adecuados, y ya se relaja. Bueno, ya sabe que aunque haya que hacer un montón de papelitos, ¿Cómo será esta sensación, Dios claro, mío? ya va a llegar, te puedo asegurar, no tengo la bola de cristal, pero les puedo asegurar que el año que viene estamos festejando la adecuación brasilera seguro, y aparte está cambiando, ya no es una adecuación unilateral, sino que es bilateral, con lo cual es un doble puente de flujo de datos. Porque va a llegar, y aparte porque, bueno, el GPD es casi compatible con GDPR. Estamos grabando. Bueno, lo digo acá y apuesto lo que quieran. Bueno, y ese es un poco, esa es la primera aproximación al tema de transferencias internacionales y distintos regímenes. No sé si quieres. Sí, quería- Bueno, pienso que sería interesante decirnos, porque pasaron por la disposición 60, que tenía como aceptaba también, ¿no? Cláusulas que tenían principios y garantías, y después ahora con la nueva. Bueno, como que hubo tres etapas, ¿no? Primero sacan la ley en Argentina en el año 2000, nadie tenía la menor idea de nada en ese momento, y de repente como que se dieron cuenta a nivel de Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, obligado, que era una herramienta bastante buena y que vendía el tema de ser país adecuado. Entonces empezaron a negociar y salió el tema de la adecuación. En los papeles Argentina estaba bien, tenía un pequeño problemita que lo dice la decisión de adecuación, que es que la Agencia de Protección de Datos no era súper independiente porque colgaba del Ministerio de Justicia y era una dirección nacional. Para que se den una idea, la poca idea que había en el 2000, la Dirección Nacional de Protección de Datos colgaba junto con la Secretaría de Asuntos Registrales, que tenía registro automotor, registro de propiedad y protección de datos. ¿Por qué ahí? Y bueno, porque había un registro de base de datos. Entonces, alguno dijo, esto es un registro más, el registro de base de datos. Estamos a nivel de registro automotor y registro de créditos prendarios y registro de propiedad. No importa que sea un derecho humano, fundamental, nada, estaba ahí. Y después vino, por suerte, una ley de acceso a información pública que tenía una autoridad independiente, y quien era el director en ese entonces, Eduardo Bertoni, dijo, sí, ¿por qué no agarramos la agencia y la metemos debajo, al lado de la Agencia de Protección de Datos? Y la movió, con esa movida administrativa, la transformó en independiente de A las facto. vésperas de la, Sí, sí. de la emergencia. Claro, y vino la adecuación después y vino la readecuación. Y la adecuación observó eso, pero bueno, después Argentina tiene bastante jurisprudencia porque es muy fácil litigar, entonces es bastante eficiente la Big Data. Yo diría que es bastante fácil litigar y es barato y accesible. Los tribunales son accesibles, si tenés abogado, ¿no? Y después tenés acciones de clase que empezaron a aparecer, y el único talón de Aquiles que tiene el sistema argentino ahora, pensando en ecuaciones, son las sanciones, ¿no? Porque tenemos sanciones de 100.000 pesos, que cuando se puso una ley eran $100.000, y ahora por la inflación es un monto que me da vergüenza decirlo, pero búsquenlo en internet. Bueno,
Transparencia, Pablo, transparencia. Nosotros aquí nos El dólar conocimos, sube y baja, no puedo dar una explicación. nosotros, Quiero ser inexacto porque está grabando. nosotros aquí no conocemos a países donde es fácil litigar, ¿no? Aquí nadie conoce países donde es fácil y accesible litigar. Y a ver, bueno, entonces en este escenario, dale, Argentina, entonces ahora con una agencia independiente y el reconocimiento de la Comisión Europea, Alini, tú que tienes casa matriz en Francia, a ver, ¿cómo explicar a tu casa matriz en Francia que Argentina sí es adecuada, que Uruguay también es adecuado, pero que México y Colombia, por ejemplo, y que nosotros no seamos adecuados, aunque tengamos legislación de protección de datos personales, autoridades independientes, cooperación internacional firmada? ¿Cómo es este rol, Alini? Gracias. Primero, un honor muy grande estar acá entre amigos, tanto la de acá cuanto acá con ustedes. Disculpa por mi portuñol, si no comprende algo, por favor, dime y hablo despacito, ¿no? Bien, para mí es un tema un poco complicado porque creo que hablo por diversos sectores cuando digo que queremos hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien también quiere decir hacerlas de forma eficiente, hacerlas de forma que sea productivo, tanto en términos operativos para las organizaciones, para que puedan documentar las cosas adecuadamente, dar la transparencia efectiva y lograr hacerlo en cuanto a derecho fundamental y efectivar ese derecho fundamental. Pero cuando tenemos situaciones como un tiempo muy largo para una eventual adecuación que se habla hace un tiempo, lo que acaba pasando es una cadena de ineficiencia. Y esto operativamente para las organizaciones que ya tienen tantos procesos a adecuar es algo que efectivamente nos deja en la situación de tener que pensar en priorizaciones o en qué hacemos para garantizar que las cosas sean bien hechas, porque lo queremos hacerlo, al mismo tiempo en que, bien, tengo que hacer algo ahora, ¿no? No tengo la adecuación ahora con Europa, entonces no puedo simplemente dejar mis procesos en incumplimiento. Entonces, sí necesitamos hacer una carga adicional, tanto documental, pero también en la eficiencia interna de análisis de proyectos, que sí retardan porque tenemos que hacer documentaciones adicionales, evaluaciones adicionales internas, en situaciones específicas, incluso hacer análisis de cómo es la legislación de un país específico. Y creo que esto no solo en cuanto a organizaciones, pero en cuanto a países, en cuanto a jurisdicciones relevantes, acabamos por dejar enfraquecer institucionalmente nuestros países. Entonces, de mi lado, yo creo que lo más importante sería lograrnos hacerlo con más eficiencia, más rapidez, porque así lo haremos bien, no solo para nosotros, pero para la sociedad también. Casi no te alcanza, ¿no? Estar alineada por Argentina y Uruguay, pero quédate con todo el continente por hacer. Y bueno, Humberto, a ti te pasa casi lo mismo, porque con casa matriz en Estados Unidos, a ver, Colombia reconoce a Estados Unidos como un país adecuado. Argentina y Uruguay no lo hacen. Nosotros dejamos como en una zona ahí, a ver, ¿no? Porque estamos también en nuestro reglamento, la resolución 19, hay una previsión de, bueno, vamos a considerar nuestras relaciones comerciales, diplomáticas. Ahora no tenemos tantas expectativas, ¿verdad? Muy buenas tardes, exactamente. Antes de profundizar en la respuesta, es un honor, es un orgullo y una gran satisfacción estar con todos ustedes. Es la segunda vez que estoy en el CPDT. Una, lo hice desde Bogotá, llegando a Colombia en ese momento y ahora sí, efectivamente, de forma presencial. Un placer estar con grandes amigos acá, que creo que por primera vez me van a escuchar hablar totalmente en español y es buenísimo, sufran como yo sufrí cuando llegué a Brasil. No, mentira. Es reciprocidad, que es una palabra que está de moda en Brasil en este momento. Cuando nosotros hablamos sobre la situación de transferencia internacional de datos y principalmente cómo operar
en las Américas, incluyendo el caso de que mi headquarter está en los Estados Unidos, pues indudablemente llegan las preguntas, ¿estás adecuado o no estás adecuado? Tienes que hacerlo todo como yo lo hago, y la respuesta es, pero tú no estás adecuado. Y estás muy lejos de estar adecuado. Hablamos de Estados Unidos. Cuando hablamos de la región, tenemos que visualizar qué hacen los países. Nuria lo decía muy bien, Colombia reconoce a los Estados Unidos, y ese reconocimiento fue por una situación de geopolítica, de negociaciones internacionales. Cuando nosotros comenzamos a verificar qué está ocurriendo en América Latina hoy, tendríamos que preguntarnos, vámonos país por país desde México hacia abajo. México acaba de cambiar la ley de protección de datos. Tenemos una nueva ley, se llama Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que entró en vigencia el día 21 de marzo de este año, sustituyendo a la otrora Ley de Protección de Datos que estaba en vigencia desde el año 2010. La Autoridad de Protección de Datos hasta el 21 de marzo era el INAI, o Instituto Nacional de Acceso a Información y Transparencia, y en la actualidad es la Secretaría de Gobernanza y Buen Gobierno. Una secretaría que pierde un elemento básico, como lo señalaba Pablo, que era la autonomía y la independencia, y se espera un reglamento de esa ley. Se esperaba ya para el 21 de junio, estamos ya en julio, no ha salido, no sabemos qué va a pasar con México. Pero la ley mexicana sí es una ley que establece un artículo muy específico cómo poder hacer las transferencias internacionales. Y de forma clara establece que cuando somos empresas del mismo grupo económico, que adoptamos las mismas políticas, los mismos programas, podemos realizar transferencias internacionales entre nosotros, entre empresas del mismo grupo. Y eso lleva una ventaja cuando operamos en empresas multinacionales donde nuestra base de datos está en un país específico, o tenemos el trabajo dividido por regiones. Por ejemplo, en Whirlpool nosotros trabajamos Brasil solo, tenemos LAR-SAU, que son los otros países de América del Sur, y LAR-NORD, donde entra todo la parte norte de nuestra América Latina y las islas del Caribe. En este sentido, tendríamos que preguntar, ¿qué va a pasar con México? Estamos todos a la gran expectativa. Vamos a Colombia, que es nuestro otro gran mercado. Indudablemente Colombia reconoce, en este caso a los Estados Unidos, no reconoce a Brasil, y hay mucho intercambio de información entre Colombia y Brasil. Y tenemos mucho intercambio de información entre Colombia y México, porque en México opera todo nuestro headquarter para esa región del mundo. Cuando seguimos bajando, nos encontramos con Argentina, que estamos en ese te quiero pero no te quiero con Brasil, y desde el año 2018, recuerdo, fue la primera vez que tuve que trabajar con transferencia internacional de datos con Argentina. En ese momento yo era responsable de Mercedes-Benz en América Latina, y me dicen en Mercedes-Benz, el departamento jurídico, Humberto, Argentina no quiere compartir los datos con nosotros porque tenemos que firmar un contrato de transferencia internacional de datos. Y yo, ¿pero cuál contrato? No, el contrato de la autoridad, que era el famoso contrato hecho en el año 2016. Y ahí comenzamos que si lo firmo, que si no lo firmo, que quiero esta cláusula, que esta cláusula no me parece, y la Autoridad de Protección de Datos Argentina me dice, no te estoy preguntando si te gusta o no te gusta el contrato, quiero los datos, firma el contrato. Y fue la primera vez que visité Buenos Aires con Mercedes-Benz, intentar negociar, y cómo regresé con el contrato firmado y mis datos igualmente más. Pero el contrato efectivamente se firmó. Entonces, hoy, evaluar cómo operamos en la región nos lleva a plantear escenarios. ¿Qué escenarios se van a adoptar? Porque comenzamos, vamos a transferir datos. ¿Cómo lo hago? ¿Para cuál país lo hago? ¿Y cuál va a ser la base jurídica sobre la cual la voy a ejecutar? Yo quiero implementar cláusulas de protección de datos. ¿Qué cláusulas? Las cláusulas estándar, como lo tiene la Unión Europea, son de la Unión Europea, no aplican para América Latina. Si vamos a América Latina, tendríamos que revisar lo que se ha establecido, por ejemplo, en algunos países que han adoptado las cláusulas de la red iberoamericana. Esto es importante, porque mucha gente piensa, y nosotros oímos siempre esto, a ver, ustedes no me lo dejarán mentir, la gente, bueno, si yo ya firmé las SECs de Europa, ¿para qué hacerlo en América Latina? Bueno, porque no son válidas aquí, claro. Exactamente, porque no son válidas en América Latina, porque América Latina tiene sus particularidades en cada uno de los países, y lo que yo siempre le digo tanto a colegas como a alumnos cuando estoy dando clases, señores, hay algo importantísimo: el derecho tiene que adecuarse a la realidad social donde él va a ser aplicado. Y América Latina no tiene el nivel de madurez en privacidad y protección de datos que tiene Europa, ni tampoco la concepción de protección de datos que tiene Europa. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando viví en España, que el Tribunal Constitucional Español dio la famosa sentencia 260 y 262, a la cual pasó a ser el derecho de protección de datos un derecho fundamental.
Posteriormente, cuando el derecho al esquecimiento, estoy pensando yo en portugués, el derecho al olvido, en el año 2010, también llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se adoptaron criterios específicos en Europa que no son trasladables a América Latina, o por lo menos no a todos los países de América Latina. Si nosotros revisamos jurisprudencia de cada uno de los países, y vamos, por ejemplo, en México, encontramos varias jurisprudencias que nos definen cómo tratar protección de datos. Si yo voy a Colombia, la Corte Constitucional colombiana hizo un trabajo excepcional en materia de protección de datos. Esta misma semana ha adoptado 3 sentencias en 3 días que definen cómo trabajar en materia de protección de datos. Vamos a que en Brasil ya tenemos algunas decisiones que de forma incipiente se refieren a protección de datos. Quizás no a transparencia, pero sí nos van dando un norte para entender cómo protección de datos tiene que ser manejada en la región. Y por eso tenemos que considerar, yo no puedo simplemente copiar y pegar, o copiar y colar, como diríamos en portugués, de Europa para América Latina, porque esa no es la respuesta que nosotros debemos adoptar. Entonces, retornando, vamos a hacer transferencia internacional de datos en América Latina. La primera pregunta sería, ¿qué cláusulas adoptar? Verificamos qué países de América Latina han adoptado las cláusulas de la Red Iberoamericana de protección de datos. Si los países que están haciendo una transferencia adoptaron esas cláusulas, perfecto. Vamos a seguir adelante. Si no lo adoptaron, caso Brasil, que este es un llamado a la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Hoy en día, la ANPD, la presidenta de la Red Iberoamericana, por favor, adopta las cláusulas de la Red Iberoamericana y facilita nuestra vida. Entonces, si se adoptaran esas cláusulas, todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer sería muchísimo más fácil porque tendríamos una unificación. Y, por otro lado, ahí sí me voy más al entorno académico y de advocacy, igual que Pablo, que hoy presentó su libro sobre transferencia internacional y cómo ir hacia la armonización, momento de publicidad. Aquí está el libro, lo pueden comprar. Si lo compran estos días, Pablo lo firma. Exacto. Y se toma una foto con ustedes también. Cuando nosotros hablamos de esto, yo recuerdo que en el año 2021, yo hice una ponencia, una palestra, de ponencia, como decimos en español, en un congreso iberoamericano de compliance, y mi presentación fue sobre desafíos para la armonización y construcción de un marco común de referencia en materia de privacidad y protección de datos para América Latina. Y en ese momento, en el 2021, yo presentaba una propuesta de cláusula y de cómo trabajar de forma integrada y armonizada protección de datos para toda la región. ¿Eso a qué nos lleva? Eso nos lleva sueño, ¿no? ¿Cómo? Y un sueño, ¿no? Es un sueño y lo hice desde la experiencia práctica. En ese momento yo estaba saliendo de un escritorio de abogados yendo a un banco digital y la visión era el mercado financiero, mercado de escritorios donde atendía empresas de todos los sectores, con toda la experiencia de Mercedes-Benz y experiencia previa en Europa, y era poder entender de qué forma nosotros podemos llevar esto a nuestra región. Yo siempre le digo a los colegas, y aquí se me va más la parte de politólogo que de abogado, nosotros tenemos que entender a la región. Y para entender a la región es necesario hacer un análisis PESTEL, que es un análisis espectro, un análisis político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal, que nos permita ver desde todas las dimensiones cómo nosotros estamos operando. Porque hoy, casualmente, Pablo utilizó una palabra en su respuesta que era geopolítica. Ahí tendríamos que hablar de la geopolítica de los negocios y cómo yo podría aplicar geopolítica de los negocios a la materia de protección de datos. Quienes trabajamos en protección de datos estamos para garantizar el tratamiento ético, inteligente y responsable de los datos personales, pero un tratamiento ético, inteligente y responsable que permita viabilizar negocios. Si nosotros queremos hacer eso, y hoy en día todas nuestras empresas están transfiriendo datos internacionales, yo tengo que ver de qué manera doy una respuesta. Y cuando yo me voy a sentar con un board para tomar una decisión, yo necesito entender qué está ocurriendo en el mundo, si el momento político es adecuado o no es adecuado, si económicamente es viable o no es viable en un escenario en el que hoy en día tenemos sanciones, aranceles, restricciones. Desde un elemento social, porque si tengo países con un nivel diferente de entendimiento de lo que es privacidad, yo tengo que entender cómo hacerle que todos ellos estén en un escenario equilibrado. Si yo voy a hablar desde un punto de vista tecnológico, ¿qué tecnologías voy a aplicar? Porque no es lo mismo la tecnología que puedo obtener en un país como Brasil a otros países de la región que puedan estar en un desfase tecnológico. Desde el punto de vista ambiental, y aquí lo enlazo con ESG, tendríamos que verificar de qué manera nosotros estamos afectando el ambiente y el relacionamiento que tenemos. Y desde el punto de vista legal, porque cuando hablamos de protección de datos, no podemos quedarnos solamente en las leyes de protección de datos de cada país. Ahí es importante entender a la legislación como un todo. Como se lo digo a mis alumnos en el doctorado en Derecho el primer día de clase. Principio de que el ordenamiento jurídico es uno solo
Ahí tendremos que encontrar todas las respuestas dentro del mismo ordenamiento jurídico y sería para los abogados lato sensu, para quienes no son abogados, o sea, entender toda la legislación, entender también lo que establece la doctrina, tanto la doctrina administrativa como la propia doctrina jurisdiccional que nos establece la jurisprudencia, y con eso ir creando criterios que nos permiten tener esa visión. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es extremadamente fácil. ¿Puedo pausarte? Es extremadamente difícil, perdón, claro. Un ratito y te pauso porque esto que lo que dijiste es súper importante. Y dar un paso atrás para pensar, bueno, entonces si tengo que entender el ordenamiento como uno y tengo que dibujar una estrategia para todos, ¿cómo puedo hacer con tantos mecanismos distintos de transferencia internacional en cada uno de nuestros países? Así que, a ver que no es fácil, ¿no? En algunos países tenemos una superdependencia del consentimiento, que es difícil de gestionar dentro de nuestros países, imagínatelo fuera de nuestros países con transferencias internacionales de datos. Tenemos algunos mecanismos en común como las normas corporativas globales, las Binding Corporate Rules, por ejemplo en Argentina, Colombia, Brasil. Difícil, ya hemos redactado algunas, pero no hemos sometido ninguna a la autoridad brasileña. Y bueno, quiero preguntarle a todos ustedes, pero empiezo por Pablo, ¿cómo es un poco cuenta un poco de tu experiencia con la elección de las modalidades de transferencias internacionales? ¿Has metido alguna binding? Sí, a ver, bueno, las bindings son más ventajosas que los SECs o los contratos porque vos la adoptás y se aplica a todas las empresas y a todas las sucursales. Entonces, lo que nos contaba Lina recién de todo el lío que tenía, lo que nos contaba Humberto de un país distinto con cada sistema, vos adoptás las Binding Corporate Rules y después está el desafío de probarla en cada país con cada autoridad. En Europa es fácil porque Europa es la Unión Europea, tiene un mercado comunitario, un sistema organizado donde una autoridad, una lead authority, que es la autoridad líder de los headquarters del país que presenta, de la empresa que presenta los BCR, toma la posta, como decimos en Argentina, y la lee, la aprueba y manda un preinforme al resto de las agencias y todos lo aprueban. Entonces, cuando nos vienen a América Latina unos BCRs, nos llegan ya cocinados, por así decirlo, de la Unión Europea, y nos dice, bueno, ya pasó el tamiz de la Unión Europea, está todo bien, entonces, pero ¿qué pasa? Tenemos lo mismo que pasa con lo que contaban de que las SECs vienen al revés, vienen de Europa ya hechas y dicen, ¿las quiero usar? No, acá no las puedo usar porque son para Europa, para afuera, y son tenés que adaptarlas a Argentina y a Brasil y a Uruguay. Pasa lo mismo con los BCRs. Tenemos, cuando presentamos en Argentina, que agregar una notita, un papelito, para justificar el trabajo nuestro, donde decimos que se aplica la jurisdicción argentina, que se someten a la jurisdicción de la Agencia de Protección de Datos, y si vemos algo que es distinto a la de Argentina, se lo precisamos. Esto un poco rompe la unidad de los PCR, pero si no, la agencia local no te los aprueba. Lo que está pendiente hacer, o sea, cuando a instancias de Colombia, que tenía la presidencia de la red iberoamericana, se hizo los cláusulas contractuales modelo para América Latina, y estaba como segundo plan hacer también unos Binding Corporate Rules. Nunca salieron porque llevó mucho tiempo hacer los SEC, muchas vueltas, muchos comentarios valiosos de todas las agencias, pero está pendiente eso. Lo que pasa es que el desafío no es un tema de fondo, porque todos estamos de acuerdo en los principios, consentimiento, notificación, derecho de acceso, notificación en caso de brecha de seguridad, estamos todos de acuerdo, tendrán distinto color y forma, pero es lo mismo. El problema es el procedimiento para que funcione. Como en América Latina no tenemos una unión latinoamericana como la Unión Europea, donde tenemos institutos funcionando, tendríamos que crear un mecanismo dentro de la ley iberoamericana para que alguien nos reciba, lo lea, haga un preinforme, lo manda a las distintas autoridades, se pongan todos de acuerdo en una reunión virtual y lo aprueben. Y sería mucho mejor y mucho más eficiente que las cláusulas contractuales modelo. Pero hay que darle esa vueltita de tuerca que Una cosa que me dijo una vez un profesor de Francia, hicimos un webinar, estaba Marisa con nosotros, un webinar con PG de Francia, y nos dijo, una cosa que los clientes europeos siempre dicen de las VCRs porque crea obligación con los titulares de datos, aún en jurisdicciones donde no tengas esta obligación como una obligación legal. Entonces es ejecutable
Y esto a veces puede generar un problema que las SCCs no generan. Sí, es el mismo concepto, creo que del third party beneficiary, que es el tercero que nos firma un documento, pero que tiene obligaciones o tiene derechos de eso. Y nunca pasó porque luego nunca va a pasar, pero en teoría, si yo firmo una Standard Contractor Clause entre una sucursal argentina, Brasil y Estados Unidos, y hay 1 millón de usuarios involucrados, ese 1 millón de usuarios podría ir a litigar en cualquiera de los 3 países invocando el contrato, porque son terceros beneficiarios. O sea, lo que tiene bueno la cláusula contractual modelo es que proteges a la parte más débil y más vulnerable, que es el titular del dato, que no está presente en la negociación, no está presente en nada y no tiene ningún contacto con el país de destino, pero merced a la cláusula contractual sí lo tiene. Obviamente que es todo de laboratorio porque creo que nunca va a pasar, pero bueno. Y sabe que quería comentar que mismo en Europa, donde tenemos sí la Unión Europea y que en teoría se podría hacer una coordinación muy buena, hay autoridades que toman más de un año a aprobar una VCR y también hay un costo súper elevado para hacer una VCR bien adherente. Entonces, es un instrumento ahora mirando para nuestra región y lesiones de Europa que tiene potencial de ser muy potente, pero en realidad, como comentaba Pablo, operativamente nos deja un poco lejos de lograr efectivamente aprobarlas y sin una coordinación y una vía única, una vía de aprobación o una vía individual en cada autoridad, porque no tenemos esto bien, ¿no? Por favor, Pablo. Dos comentarios. El tema de fondo. El tema de fondo para que funcione haces que la red, así como aprobó cláusulas modelo, apruebe un modelo de Binding Corporate Rule. Un modelo. Completado, después cada uno cambia las cosas que le guste más por su país. Y luego haces un reglamento donde todas las autoridades de protección de datos tienen un correo electrónico y se comunican a través de ese correo y intercambian la información. Como, Claro. sí, una tabla como EDPP lo hizo y bueno, pero para nosotros es difícil. En mi experiencia, en nuestra experiencia en el despacho lo hicimos 2 veces, pero para clientes brasileños. Pero nadie la va a someter ahora como a ser los primeros, ¿no? No, va tú primero, no. Ya presentaron 3. ¿Y cómo fue? Una la bocharon porque, no por culpa mía, sino porque era una cadena inglesa de algo, no importa, y había sido aprobado por la agencia inglesa. ¿Hay un inglés acá? No, ¿no? Bueno, No. es como que los ingleses son más flexibles con la protección de datos, más abiertos, más pro negocios. Y yo vi el BCR y dije, bueno, está aprobado por una agencia europea. Cuando la agencia argentina me devolvió observaciones, eran como 5 páginas de observaciones. Pero después aprobamos 2 más, aprobamos uno en Francia y otro en España. No, a ver. Sí. La autoridad argentina es más inglesa que los ingleses, ¿es eso que...? Sí, porque no, bueno, observado. Pero después aprobamos uno aprobado por una empresa francesa y otra española, y habían sido aprobados localmente y marcharon bien. O sea, hicimos esa adaptación local que tenés que someterte a la jurisdicción argentina y a reconocer la autoridad de protección, y después los pasás al libro, como decimos en Argentina, que los pasás societariamente, los pones en el libro para que queden como obligatorios y ya está. Ahí, Humberto, ¿se animan? Puede ser, pero antes de eso, yo quiero dar un paso atrás y aquí quizás voy a marcar una diferencia en sus posicionamientos. Como profesor de Derecho Administrativo y de Derecho Internacional, tengo que irme a otro punto. En Europa, la Unión Europea es una organización supranacional. ¿Qué significa que sea supranacional? Que las normas que ella adopta tienen aplicabilidad directa y preeminencia en el ordenamiento jurídico de los estados que integran la Unión Europea. En consecuencia, cualquier decisión que se haga pasa a ser de forma directa, aplicable y exigible en cualquiera de los países de la Unión Europea. Cuando vamos a América Latina, no tenemos una organización de carácter supranacional como la Unión Europea. ¿Tendríamos alguna supranacional? Sí, la Comunidad Andina de Naciones. El Mercosur no es una organización supranacional y no puede serlo, porque la constitución de algunos países del Mercosur, como por ejemplo la brasileña, no aceptan la supranacionalidad. ¿Eso a qué nos lleva? A que podemos adoptar cláusulas contractuales, a que podemos adoptar modelos, pero su adopción y su recepción en el ordenamiento jurídico de cada uno de los países de América Latina va a depender de la buena voluntad de esos países.
Entonces, tendríamos que primero hacer ese trabajo. ¿Realmente tenemos la buena voluntad? Porque puede ser que la autoridad no diga que sí y que alguien que no quiera la cláusula va y diga que esa cláusula no puede ser exigible y un tribunal diga que efectivamente no puede ser exigible porque no tiene el carácter de una norma vinculante para el Estado. Y entonces los países de América Latina, la propuesta sería, vamos a crear un tratado internacional que sí tendría carácter vinculante una vez que haya sido ratificado por los estados que lo firman, y de esa manera crear una norma que pueda ser exigible en todos los países de la región. Hasta que eso no ocurra, quedaríamos en una especie de soft law, en el cual sería un derecho administrativo, donde las autoridades dirían, te acepto o no te acepto, con todas las repercusiones que eso tendría dentro de nuestro derecho. Entonces aquí, siendo muy conservador, yo sé que soy muy conservador en el derecho, siendo muy estricto desde el punto de vista constitucional, administrativo e internacional, por 21 años dando clases de la misma materia, hacen cosas así, nos lleva a evaluar cada uno de los elementos y decir, calma, porque el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho internacional de nuestra región es muy particular. Lo que sí se podría hacer también, por ejemplo, sería ir a estoy pensando, Organización de Estados Americanos, la OEA, y utilizar a la OEA como un escenario para poder apalancar todos estos elementos a través tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando que el derecho de protección de datos es un derecho humano, y posteriormente viendo si en alguna decisión que sea tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontramos algún elemento. Porque lo que sí hay que verificar, y aquí me voy al derecho constitucional puro, es que en algunos países de América Latina los derechos humanos tienen jerarquía constitucional e incluso supraconstitucional y son autoexigibles, con lo cual podrías exigirse que se aplique por esa vía y ahí sí ninguna autoridad podría decir que no, pero sería una construcción teórico-jurídica para dar el fundamento suficiente y darle validez a esas cláusulas o a esos modelos que se quieran crear. Perfecto, no, excelente. Yo no lo había pensado, ¿no? Es el caso de Argentina, ¿no? No, en Argentina sí, que el tema de los derechos humanos son exigibles, como Son es caso. Perfecto. Bueno, lo más cerca que tenemos... ¿Cómo? No, aquí... Livestock. sí, aquí Aline, hablo de la Convención 108, efectivamente, la convención sí sería un tratado y una vez con Estado ha sido parte de ese tratado sería totalmente exigible. Por eso es lo importante de ver cómo ha sido la evolución de estos derechos y cómo es la construcción. Yo siempre le digo, evidentemente, como trabajador del sector privado, yo quiero viabilizar el negocio y que sea lo más rápido posible. Pero ese análisis Pester que yo mencionaba hace minutos, yo lo aplico todos los días de mi vida. Y cuando voy a tomar una decisión es desde la perspectiva política, económica, social, tecnológica, ambiental, legal y de mercadeo, ¿me conviene sí o no? Y eso es algo que pensarían, eso va a llevar mucho tiempo. Se hace rápido una vez que uno conoce la técnica. Y es poder ver cada decisión desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque si yo entro a hablar con el CFO de la empresa, yo tengo 2 minutos para comenzarlo de que me apruebe el dinero. Si yo tengo que hablar con el presidente de la empresa, tengo 1 minuto y medio. Y si tengo que hablar con el board global, tengo 30 segundos. Entonces, yo tengo que llegar ya con toda la información masticada y diciéndoles esto es lo que yo necesito, o esto es lo que nosotros podemos proponer, o esto es lo que nos interesa a largo plazo. Con materia de transferencia internacional, el año pasado tuvimos que firmar un contrato intercompany de transferencia internacional de datos, y ese contrato era entre todas las entidades jurídicas de Grupo Play en el mundo. Y cuando íbamos a los anexos encontrábamos para Brasil, para Argentina y otros países de la región que aplican cláusulas de la red americana, para la Unión Europea, para los países asiáticos. Entonces, para cada uno era ir incorporando esas cláusulas, pero la base sobre la cual nosotros estábamos trabajando era exactamente la misma. Claro, somos un mismo grupo económico y lo podíamos hacer. El problema no era transferir datos entre nosotros, sino qué pasa con cada uno de nuestros proveedores que son de múltiples jurisdicciones y que por lo menos hoy, por cuestiones de esa misma geopolítica de negocios, tengo un proveedor en India, que India también tiene ahora una ley de protección de datos. Tengo un proveedor que está en Italia, donde se va a aplicar GDPR y también la ley italiana, porque muchas veces hablamos de Europa y la gente solo piensa en el GDPR. Yo digo, no, cada uno de esos países tiene una ley y cada uno de esos países tiene una autoridad que decide y tiene tribunales que deciden y que van creando criterios que yo voy a tener que ir adoptando en lo que estoy realizando. Y te voy a pausar aquí porque vamos a hablar de los intragroup agreements, los acuerdos de tratamiento intragrupo. Aquí lo estamos haciendo como primera etapa, ¿no? Como primer paso para adecuación a la resolución 19, porque claro, con muchas empresas en Brasil, con la adecuación para resolución 19, bueno,
pusieron más atención para los demás países de América Latina y ahí para decir, bueno, los otros países también tienen reglamentos en transferencias internacionales y también tienen que tenemos que adecuarlos a ellos también. Y ahí los intergroup agreements, los que no tenían, ahora lo tienen. Hasta el final de agosto tenemos que tener, ¿no? Y claro, muchos estamos con los anexos, un anexo para cada país. Para mucho, lo que nos da la vida son las cláusulas de la red iberoamericana. Y ahí quería oírles un poco más de su experiencia con las cláusulas de la red iberoamericana. Y yo quería someterlas a la autoridad, así, quería mucho, pero, y pienso que no se podría negar, ¿no? Porque Brasil ahora ocupa la presidencia, hace parte, y ¿cómo nos podría negar? Pero tampoco... voy a poner un cliente ahí, como lo primero. ¿Cómo hacer, Pablo? Bueno, no sé, no tengo la respuesta, pero lo que voy a contar, mi experiencia es que nosotros, en cuanto a cláusulas multilaterales o multipartes, hemos tenido cláusulas, generalmente el contrato de transferencia internacional es un importador o un exportador, ¿no? Pero nunca la cosa viene simple y a veces nos pasa. Alguien que está en Estados Unidos y dice, quiero transferir de todas mis sucursales de América Latina, entonces tenés un montón de importadores y un solo exportador. Pero después dice, no, pero los datos van y vienen. Entonces tenés un montón de importadores y un montón de exportadores y al final todos somos todos en el contrato. O sea, lo firman todos y todos actúan como importador o exportador. Pero eso genera un montón de líos con las firmas, como nos contó Humberto, porque empezás diciendo, bueno, yo voy a importar, no, pero yo también voy a exportar, bueno, hay problemas con importadores. Y estás 8 años haciendo el contrato y sobre todo la signature page. Y en realidad, cuando tenés un contrato multipartes, eso es casi un BCR. Porque es un BCR y es más fácil decir un BCR que arriba digan, muchachos, este es el BCR, tómalo, déjalo, no pueden decir que no, y ya está. Y implementenlo. Y bueno, ahí tenés el tema de la... Bueno, lo que pasa es que también, como decía Humberto, pues después tenés proveedores. Claro. Y entonces ahí tenés que hacer un BCR para proveedores, como hay en la Unión Europea, y para processors también. Entonces empezás a crear un montón de versiones distintas de BCRs y bueno, y vos es uno solo que tenga que tenga nexos, ¿no? Y después no olviden que la cláusula de la red iberoamericana, esto no lo inventó América Latina, se copió de la Unión Europea, lo que llaman la docking clause, o la cláusula de acoplamiento, que es, docking es, vieron como en Star Wars, cuando una nave se acopla a otra y entran y aparece Darth Vader con los Stormtroopers, bueno, es parecido. Se suma alguien más al contrato y vos podés tener gente, porque el contrato tiene una vida propia, lo firmamos entre Humberto y yo, pero después se quiere sumar Nuria, y Nuria usa Docking Clause, y se suma, ¿no? Y entonces cuando se va sumando, vos podés ir sumando nuevas sucursales que aparecen, de repente abrís una sucursal en Belice o en Granada, y entonces se suman esos países con la Docking Clause y las sucursales de ellos, entonces eso te permite ir creando multipartes, y eso es algo que no estaba antes, estaba de hecho, pues lo podías hacer, pero ahora está previsto específicamente con un anexo que tiene un formulario de sumarse. Y eso hace las cosas más flexibles, ¿no? Porque simplemente firmás el formulario y ya está. Lo único malo, que como es un contrato, esa cláusula de acopio, esa clause, lo tienen que firmar todas las partes preexistentes. Porque como es un contrato, tienen que aceptar las otras partes. Obvio que ninguno va a decir que no, pero tenés que hacer todo el papeleo de todas las firmitas. Entonces, estaría bueno crear algo que sea, mirá, si vos te añadís esta cláusula, como no lo vas a negociar el contrato, porque vos es un tómalo, déjalo, y te sumás, estaría bueno crear un sistema que va en contra del derecho de los contratos, que vos puedas sumarte sin que los otros tengan que aceptar, ¿no? No sé cómo, piénsenlo, pero porque sería más fácil, ¿no? Pero es casi un BCR eso, porque si vos te unís a algo que ya existe, ese es un BCR, un código preexistente, y la empresa dice, ¿ustedes no esperan conmigo? Está en BCR, ¿no? Entonces hay que crear algo, de repente de protección de datos puede surgir algo nuevo en materia de derecho de contratos, que sea un contrato que se suma una parte, pero los otros no lo aceptan, ¿no? Pero bueno, pensémoslo. Sí, y comentar que en teoría tenemos tantos mecanismos, ¿no? Tenemos tantas oportunidades de identificación, cuál medio adecuado de envío, pero cada uno que hablamos hay puntos operativos que simplemente no hace sentido de implementar en práctica. Sería muy lindo poner VCRs, pero sí tiene todo un flujo de aprobación. Y hay los que no hay, y bueno, hay los que tampoco tienen reglamentación como sellos y certificados. Y ahí nos podría contar un poquito de su experiencia con INAI de certificación y lo importante que es tenerlo, ¿no? Sí, claro. Pero primero, concluido el racional inicial, es que VCRs
se puede usar a depender de tu operación. Depende del diseño de tu operación, hace sentido que haga una VCR y busque esta aprobación. Consentimiento, todos acá creo que saben muy bien que no nos parece tan bien, pero algunas leyes en América Latina sí son muy fuertes en esto. Y mismo para transferencia, algunos países aceptan que el consentimiento esté como que implícito, pero cada vez más lo exigen de Aceptado. forma específica. Hasta el 20 de marzo aceptado, de, después del 21 no. de la Secretaría de Buen Gobierno, sí. Pero hay situaciones específicas en que no se sabe qué hacer y en mi experiencia vamos siempre a las cláusulas contractuales padrón o intentar, y acá también hago mi solicitación de que hagamos un esfuerzo para que las cláusulas de la red sean aprobadas por más países para tener algún tipo de interoperabilidad que efectivamente valore la región, porque lo contrario son instrumentos variados, se tiene que hacer en práctica. ¿Cómo hacemos? Tenemos que hacer una tabla donde quiera, mapear cada una de las transferencias que hacen, intragroup, fuera del grupo, transferencias y remisiones, tienes que pensar en qué parte estás tú, si es importador, si es exportador, y refletir dónde y qué tipo de datos voy a poner y qué tipo de instrumento voy a hacer. Y puede ser que tenga que hacerlo de forma completamente diferente, ¿no? En un país voy por esa estrategia, aquí no, aquí voy por la cláusula. Entonces es de verdad algo bastante operativamente pesado. Pesado es una palabra en español, ¿sí? ¿No? Sí, tal cual. Yes, ok. Y bien, Nuria comentaba que nosotros pasamos por un proceso en que tenemos un sistema integral de gestión de privacidad, seguridad y calidad en México, que estaba aprobada por la extinta autoridad INAI, ¿no? ¿Cómo la echamos de menos? Absolutamente. Y acabo de pasar, en verdad, por este proceso en el último mes, en que viene un ente independiente y hace toda un análisis de tus flujos, es súper bien estricto, de verdad, un poco más lo que hizo. Entonces, auditores vienen, van desde su aviso de privacidad, comprende cada uno de los flujos, cómo esto ingresa en los contratos internamente y se hace de verdad un 360 en el programa, que es muy importante, pero aún en México no puedo usar esto en específico como una forma de demostración de transferencia internacional, pero lo uso como forma de accountability y como una garantía adicional de que lo hago bien. Exactamente, y no me preguntaste, Irene, yo soy auditor de protección de datos del equipo y te hubiese dicho cómo cumplir con cada uno de los requisitos, porque México, cuando se está haciendo el proceso de evaluación y de certificación, o por lo menos hacía con el INAI, estamos esperando que va a ser la nueva autoridad, teníamos tanto la ley, reglamento y teníamos los famosos acuerdos de autorregulación vinculante, que son una pieza clave en esa aprobación de un sistema de gestión integrado de tratamiento de datos personales. Y se trabaja con 4 fases o 4 etapas que tiene el sistema que no se replican en otros países de América Latina, pero que se podrían replicar. Yo lo que quiero aquí tomar también es un punto fundamental y volviendo al elemento político en el que estamos. Si queremos hacer geopolítica de negocios en la región y podemos utilizar el advocacy de cada una de nuestras empresas o de las asociaciones a las que pertenecemos, ¿por qué no solamente solicitar que se aprueben las cláusulas, sino también promover que cada uno de los países que ya tiene ley comience a reconocer por lo menos a los países de América Latina como adecuados para transferencias entre sí? Que no las pongan difícil para nosotros, pero por lo menos para los de América Latina, que los que tienen leyes recientes están todas inspiradas en el GDPR, podría ser un paso bien importante. Lo tenemos en el caso de Chile, que la ley va a entrar en vigencia en diciembre del próximo año. Tenemos el caso de Ecuador, que la ley ya está en vigencia y que fue inspirada en el GDPR. Tenemos el caso también de la ley de Panamá, que es del año 2019. Muchas personas no hablan de Panamá, pero también está ahí en el epicentro de las Américas. Tenemos el caso de México, que acaba de cambiar la ley, Argentina, que tienen proyectos de ley. Podríamos ir haciendo todo este esfuerzo y también solicitar, mira, vamos a tardar mucho tiempo firmando cláusulas, ustedes van a tardar muchísimo tiempo evaluando cada una de esas normas corporativas vinculantes que van a estar siendo presentadas. Reconoce de forma recíproca a los países de la región como países adecuados que tengan, por supuesto, los requisitos, porque
Casualmente, hace 2 semanas yo estaba dando clases sobre legislación hispánica de protección de datos en un posgrado acá en Brasil, y en la especialización colocaba a todos los países de América Latina con cada una de sus leyes, reglamentos, y los alumnos me decían, pero ¿por qué si Brasil tiene todo lo que pide Colombia, por ejemplo, no hemos sido reconocidos como un país adecuado? Porque ahí entramos en un elemento de negociación, un elemento político que están haciendo, y esta mañana se ha hablado de Itamaraty, que, por el cual yo tengo muchísimo aprecio, soy diplomático de acá, en mis inicios trabajé mucho con Itamaraty, vamos a ver cómo hacemos para que la Agencia Nacional, la Autoridad Nacional de Protección de Datos, a través de Itamaraty, hagan esfuerzos para que se dé también esa reciprocidad, y para que Colombia termine de decir, sí, Brasil, ustedes están adecuados, y Brasil diga, bueno, en mi whitelist, el primero que entra es Colombia porque fue el primero que me reconoció. Y así sucesivamente con los otros estados de la región. Hay mucho por hacer, es un esfuerzo prácticamente que no va a acabar rápido, porque tendremos que ver qué batalla vamos a adoptar. Si va a ser una batalla desde el punto de vista de promover esa adecuación o aceptación de adecuación, si nos vamos por cláusulas, si nos vamos por normas corporativas vinculantes, pero sea como sea, tenemos que pensar siempre en todos los sectores que están involucrados en esto, porque Red es una empresa grande, es una empresa que viene de Europa, Whirlpool es una empresa gigantesca también. Para nosotros, sea uno o sea el otro, como se diría en español, ponme la música que tú quieras que yo te la bailo. Y como aquí tengo muchos argentinos, ponme el tango que yo te lo bailo. Entonces, lo vamos a hacer, pero la empresa que es pequeña, la empresa que está iniciando, si le pongo el tango, no va a saber bailar. Si le pongo la salsa, porque tengo que reconocer el Caribe, no va a saber bailar la salsa, y esto es fundamental y esto es esencial. Tenemos que comenzar a pensar en una perspectiva, como yo siempre lo digo, global, local, regional, que nos permita ser parte del mundo, que nos permita ser parte de la región y entender y respetar cada una de nuestras exigencias locales. Pensando en la efectividad de la protección de datos, los DPOs tienen muchas cosas a hacer. Mucho más do que invertir tiempo en definir esto en nuestra zona, sería muchísimo mejor que nuestro tiempo estuviera invertido en cosas que no sean de cumplimiento meramente declaratorio, y que sean efectivamente en los flujos de datos, en los sistemas, en Pero los en ejemplos de cuanto bases. no llegamos a eso, tenemos que cumplir con la parte regulatoria, porque si nos preguntan hoy, ¿cuál debe ser la prioridad en la región? Por lo menos para mí, la prioridad es poder adecuar la casa. Porque estamos pensando siempre, ¿cuál es el mejor sistema que yo puedo utilizar? ¿Cuál es la mejor integración que yo puedo aplicar? Y yo les voy a decir, señores, puedes tener el mejor sistema tecnológico del mundo. Si tú no tienes la base legal adecuada correctamente, si no estás utilizando el consentimiento de forma adecuada en cada uno de los países con las diferencias que existen entre el consentimiento en la región, no estás haciendo nada. Porque si tú aprendiste consentimiento en la Unión Europea y quieres copiar el consentimiento de la Unión Europea en todos los países de América Latina como si fuese la misma cosa, ya perdiste. El juego acabó, y acabó antes de que entraras en el campo. Porque nosotros tenemos que entender y conocer lo que tenemos en casa. A mis colegas que trabajan en América Latina, siempre les digo, ¿quieres saber si estás haciendo tu trabajo bien? Haz una checklist, país por país, y me dices en esa lista si cumples con todos los requisitos regulatorios mínimos. Si no los tienes, no quieras volar, primero tienes que aprender a caminar. No quieras vender una casa hacia afuera cuando por dentro no tienes los cimientos, no tienes las bases consolidadas. Porque ahí en esas bases consolidadas es donde vas a tener la respuesta cuando comience el juego del contencioso, de la privacidad y de la protección de datos. Yo no sé si ustedes han recibido ya acciones judiciales en esas materias. Nosotros las hemos recibido y hemos ganado porque hemos tenido cómo demostrarlo. Y en algunas que sabemos que tenemos alguna debilidad, comenzamos inmediatamente a trabajar en eso para que esa debilidad pase a ser nuestra fortaleza. Nosotros trabajamos con todas las áreas de la empresa. Digo nosotros, privacidad y protección de datos. Nosotros pertenecemos a una vicepresidencia jurídica, pero somos autónomos e independientes. Yo tengo a un equipo jurídico de contencioso, a un equipo jurídico que está atendiendo casos de derecho del consumidor, a un equipo jurídico que es de legal marketing, que tienen áreas bien específicas cada uno de ellos, y cada vez que surge algún problema, privacidad y protección de datos, ¿nos pueden ayudar? Claro, vamos a trabajar en conjunto, vamos a hacer la defensa, pero para hacerlo yo tengo que demostrar que estoy cumpliendo. Yo acabo de estar en Ecuador hace ya un mes prácticamente. Tuve la oportunidad de reunirme con la Autoridad Ecuatoriana de Protección de Datos, ver lo que ellos están haciendo, ver lo que quieren hacer, y los felicito porque tenían en ese momento 9 meses de función y tienen 10, y en 10 meses han hecho el trabajo de una autoridad como si tuviera 30 años.
Y eso que nos dice que tienen la voluntad. Y son muy pocos y tienen cosas para mejorar, muchísimas, pero están preguntando qué se puede hacer. Y la pregunta también sería, para las empresas que operamos en ese mercado, ¿estamos cumpliendo? Porque cuando comenzamos a hacer esa lista de qué era lo mínimo que teníamos que cumplir, nos dio casi 3 páginas. Y decíamos, pero es que si yo cumplo en Brasil, ya estoy cumpliendo allá. Son jurisdicciones totalmente diferentes. Son formas de trabajo totalmente diferentes. Y nuestros esfuerzos tienen que ir en garantizar que lo que se está haciendo cumpla con lo mínimo en cada uno de los países. El mínimo, lo mínimo en América Latina tiene muy poco de mínimo, muy poco de básico y es un lío. Las socios de litigios están ahí, no me dejan mentir. Ahora, bueno, tengo más preguntas, quería hablar de transparencia, quería hablar de los terceros, pero antes de todo, para que nos dé tiempo de todo, quería preguntarles si tienen preguntas o comentarios para hacer. Bueno, perfecto. Vamos, así hacemos esa sesión de terapia colectiva. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias y excelente terapia y qué gusto conocerlos. Pero todos los comentarios, quizás lo que comenta Humberto, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es que Brasil no ha hecho la solicitud ante Colombia, porque con toda seguridad Brasil y Ecuador entran en la lista de Colombia, o sea, con toda seguridad. Entonces, de pronto es gestión de las autoridades brasileras. Yo soy Nelson Remolina Carita, soy profesor de la Universidad de los Andes de Colombia y fui autoridad de protección de datos en Colombia 3 años y medio. Pero entonces quería contarle una experiencia. Todo lo que comenta estoy de acuerdo. O sea, si entre latinoamericanos no nos apoyamos, estamos mal, ¿no? Partamos de ahí. Pero es que no nos apoyamos. Ojo, y ya le cuento una experiencia. Pero no dudo que si Brasil hace la solicitud a Colombia, incluye. Lo que pasa es que el listado de 50 países de Colombia es de 2017. Entonces, si ahora viene Brasil, hace la solicitud, yo creo que lo mismo Ecuador. Bueno, pero también quiero contarle algo. Cuando estuve en ese cargo, miramos qué países tienen la figura en Latinoamérica y en el mundo de nivel adecuado. Yo hablé con México, pero México no lo tiene. Entonces, hicimos la solicitud a Argentina, Uruguay, Inglaterra, Comisión Europea y el Centro Financiero de Dubái. En 2022, octubre de 2022, el Centro Financiero de Dubái dijo que Colombia tiene nivel adecuado. Y usted mira la fundamentación, es lo mismo de las decisiones de la Comisión Europea. La Comisión Europea no ha dicho nada. Se vuelve un tema, perdónenme, muy burocrático, muy lento, muy político. Yo les decía a ellos, mire, por favor, díganme que no, para mostrarle al gobierno de Colombia, ¿por qué no? Porque a un funcionario interno no le creen, pero eso tampoco lo sacan, porque es muy político, muy diplomático. ¿Qué pasó con las autoridades de Brasil, de Argentina y de Uruguay? Creo que quedó en una gaveta. Creo que no saben qué hacer con el tema. O no sé, perdónenme, eso es como un juego de ajedrez. Si tienen temor a que de pronto la Comisión Europea los mire feo, ¿no? Entonces, creo que falta mucho que entre los latinos nos ayudemos, seamos solidarios. Sí, bueno, pero un tema. Entonces, sí creo que estamos todavía muy dependientes de si Europa nos mira bien o no. Y eso, ojo, porque pues no podemos depender solo de Europa. Eso es muy, muy importante. Obviamente aquí no hay nada perfecto. Desde luego no hay que solo preocuparse en cómo agilizar enviar datos, sino en cómo garantizar que se protejan efectivamente los datos. No los datos, sino los derechos de las personas allá. Era un solo comentario. Gracias. De parte de la terapia. Con mucho gusto. Muy buenas tardes. Soy Jonathan Mendoza, exsecretario de Protección de Datos Personales del INAI por 6 años y trabajé ahí 11. Entonces, más o menos entiendo de lo que están hablando. Felicitarlos. A mí este tema me gusta, me apasiona mucho. El motivo de ese libro tiene que ver justamente con que el listado de Uruguay y Argentina de países adecuados es idéntico al de la Unión Europea. Y a los documentos de trabajo 237 y 254 el extinto grupo de artículo 29. Pero bueno, hay muchos mecanismos de interoperabilidad, ¿no? Ya mencioné algunos de ustedes, cláusulas contractuales tipo, adecuación hasta arriba, Binding Corporate Rules, yo les diría, pues también están los CBPRs, el Global CBPR Forum, y hay muchos otros. La red iberoamericana, y ese documento lo conoce muy bien Pablo porque lo elaboró, y era presidencia Nelson, Colombia, están en la red.
Esas cláusulas contractuales tipo se compararon con los principios de privacidad y protección de datos de la Organización de Estados Americanos en 2021. Y se hizo una actualización a los principios de la OEA, pero este tema de las transferencias no pasó. Y adivinen por qué no pasó. Pues está Estados Unidos allí. Estados Unidos en algún momento fue un país adecuado, lo recordarán ustedes. O sea, en América era Uruguay, Argentina y Estados Unidos. Perdió el nivel de adecuación por el REMS 1, el REMS 2, Safe Harbor, Privacy Shield y la renegociación del marco de privacidad transatlántico de privacidad y protección de datos, ¿no? Que ya lo le llamaron de otra forma. Ese documento renegociado por tercera vez, hay quien dice que es una adecuación. La Unión Europea no lo comparte. Yo les anticipo, Colombia entró en el proceso, México entró en el proceso de ser adecuado a GDPR. Les adelanto que esa adecuación, por lo menos en México, no va a prosperar, porque se reformó la ley, como bien lo decía Humberto, pero no para cumplir con los parámetros que se requieren para poder ser un nivel adecuado en términos del 46 y subsecuentes. Y aquí voy a aprovechar algo porque si tengo un mexicano presente no puedo dejarlo pasar. En México hace 2 semanas, hace 2 viernes, el Senado aprobó, el 1 de julio, perdón, aprobó una ley que es la ley del sistema de inteligencia que va a permitir también que el gobierno transfiera datos nacional e internacionalmente y eso va en contra de lo que estamos hablando en materia de adecuación. Estás tocando la llaga, Humberto. No es mi intención. No, desde luego uno de los principales motivos por los cuales no se puede considerar a un tercer país adecuado en términos de GDPR es que las instancias de seguridad puedan acceder a los datos. Por eso le quitaron a Estados Unidos la adecuación. Y es lo que acaba de pasar en México. Justamente. Entonces, pues sí, eso no va a avanzar, creo yo. No se va a poder firmar tampoco el convenio 108 Plus o el protocolo del 23 porque no se atendieron las recomendaciones del comité consultivo del 108. Entonces, bueno, eso está varado y ya no me hagan hablar más, me puedo poner sentimental. No iba para allá. Lo que les quiero decir es que las cláusulas de la red se compararon, por ejemplo, con las cláusulas contractuales de ASEAN. Y eso va muy enfocado a tener un nivel de equivalencia regional, que esa es la intención de este análisis que se ha hecho con Luca Belli, con Ana Bryan, con la relatora, con a Nelson, lo conoce todo el mundo, y a Pablo también, y el desconocido que soy yo, que me aceptaron para hacer coautor de este libro, pero es un primer esfuerzo y hay que empezar a hablar más de eso. Yo les dejo una pregunta y ya no abuso más de la palabra. Tú hablas de lo que tú hablas, Humberto, es de privacy by design, ¿no? O sea, planeas antes de tener la contingencia encima y buscas un nivel de equivalencia y es muy complicada la región porque tiene estándares muy diversos y leyes muy diversas, ¿no? Por decirlo así. Yo les digo la pregunta, ¿qué pasa si su proveedor, además de todo este componente complejo de empresas del grupo, es chino o es de la India? Muchas gracias. Ahora que se va a poner sentimental soy yo, porque te tengo la respuesta no con China, por motivos obvios, somos una empresa americana, pero sí con la India. Y casualmente acabamos de firmar contrato con ellos. Y tomando en cuenta la nueva ley de protección de datos, que ya no está nueva, de India, que también establece una serie de elementos. Con ellos conseguimos desde Brasil que se adoptaran nuestras cláusulas de transferencia internacional corporativas, que fueron diseñadas por nosotros internamente, con el soporte de escritores y abogados que están aquí presentes casualmente en esta sala. Y han sido bien importantes para nosotros en todo momento para poder llegar al nivel que tenemos y son, además de prestadores de servicio, grandes amigos. Y lo conseguimos. India no fue dolor de cabeza, increíblemente. Increíblemente no fue dolor de cabeza, conseguimos hacerlo y hoy estamos operando y podríamos decir que estamos ok, incluso en el contrato que se firmó antes de la resolución de la Autoridad Nacional de Protección de Datos de Brasil, que establece esas cláusulas contractuales. Cuando firmamos el contrato un viernes y las cláusulas llegaron la semana siguiente, tuvimos que llamarles y decirles, tenemos que hacer un anexo al contrato porque tenemos que incluir unas cláusulas nuevas. Ahí lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, lo hacemos la semana que viene, el mes que viene. Llegamos este año y enviamos el correo diciéndole, señores, tenemos 2 meses para adecuarnos. Vamos a firmar el contrato y lo firmaron sin ningún tipo de objeción. Pero bueno, creo que fue un milagro divino. Más o menos.
Perfecto. Gracias. Yo soy Francia Pietrasanta de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, una ONG mexicana. Muy interesante esta conversación y muy buena terapia. Y sí, justamente como comentamos, ¿no? Comenta Jonathan, comentas estos cambios en las leyes en México, la extinción del INAI. No vamos a tener ya una autoridad independiente en materia de protección de datos. Y además el aumento de incertidumbre, no nada más en la ley de protección de datos, sino en las de seguridad e inteligencia, y la obligación de entidades privadas de compartir los datos y juntarlos todos en una plataforma central de inteligencia es muy arriesgado porque no prevén un control judicial para ello, ni ningún tipo de limitación para justificar esa compartición de datos. Esto, pues, como abogada en materia de privacidad, de protección de datos, es gravísimo y desde una perspectiva de derechos humanos también lo es. Pero me interesa conocer su lectura sobre este escenario, también pensando en la perspectiva de las empresas, ¿no? Esto implica obligaciones para las empresas y en materia de derecho internacional también tiene sus implicaciones. Entonces, me interesa mucho escuchar o saber un poco sobre su lectura ante la situación. Sí, rápidamente, tenemos que verlo desde dos perspectivas, una protección de datos y otra desde la perspectiva de compliance. ¿Qué motiva en este caso la ley mexicana del servicio de inteligencia? Famosísima ley mexicana, que las empresas que transferimos datos para México comencemos a pensar si sigue siendo seguro no transferirlos para allá o mudamos nuestra base para otros países. Eso está sobre la mesa, no es una decisión tomada, pero sí es una situación que lleva a repensar. También porque la ley acaba de ser aprobada por el Senado, la ley tiene que ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, que sería el Diario Oficial de la Unión en Brasil, y luego de eso son 30 días para que ella entre en vigencia. Entonces estamos jugando con el tiempo que nos da la política para ver de qué manera vamos a reaccionar. Pero sí, cualquier empresa lo primero que tendría que pensar es, si yo tengo datos de México, tengo datos de Brasil, datos de Argentina, y normalmente los transfiero para México y ahí se procesaban, ¿va a ser seguro enviarlos para México? ¿O qué va a pasar si las autoridades de cualquiera de estos países que tienen leyes que garantizan la protección de datos puedan hablar en algún momento determinado, no vamos a transferir datos para allá porque la situación no está clara y no está transparente, que es ese principio básico? Sí se está pensando, por lo menos en el caso de nosotros como empresa privada, sobre qué hacer. Seguimos haciendo las cosas, aplicando nuestros mismos criterios de tratamiento ético, inteligente y responsable, de transparencia, todos los principios de la ley brasilera plus, con todos los principios que están en las leyes de América Latina, pero nos lleva a pensar muchísimo en el momento de tomar decisiones qué hacer con esos datos. Tú también operas en México, no sé. Sí, comento de la perspectiva más de cumplimiento. De verdad, hoy tengo una task force para hacer algo muy simple, que es cambiar más de 60 documentos y políticas y procesos y procedimientos internos, los artículos de la ley que cambiaron muchísimo, muchísimo poco. Es como uno antes y se tiene que hacer toda la revisión, contratación de abogados y hacer una task force efectiva para un cambio regulatorio que de verdad es un poco triste. No trae efectividad, ¿no? Sí, es lamentable porque justo cuando la región está en una modernización, en que países como Argentina están proponiendo un nuevo reglamento, algo que efectivamente traga la protección y modernización de la protección de datos, tenemos la pérdida del momento regulatorio con cambios que oneran las empresas. Entonces, es este comentario solo. Y que están yendo para atrás, porque hasta el aviso de privacidad, la forma en cómo hacíamos un aviso de privacidad hasta el 20 de marzo era una, y ahora es otra. Y para México hay que cambiarlo, hay que reestructurar muchas cosas. Sí, aumentó muchísimo la incertidumbre. De hecho, desde en el Poder Legislativo estuvimos haciendo incidencias sobre la ley de datos y también sobre estas nuevas leyes aprobadas que ya consolidaron su proceso en el legislativo, como bien mencionas, necesitan publicarse en el DOF para que empiecen a su vigencia. Pero sí, desde nuestra organización hicimos lo posible como por tratar de influir positivamente en las implicaciones para derechos humanos, para obligaciones en este tema y lo que eso iba a implicar, y aparte cuestionar la verdadera infraestructura con la que se contaría para asegurar que los datos estén seguros y que pueda existir esa interoperabilidad, ¿no? Que técnicamente incluso no es muy grande. Perfecto. Tenemos más dos preguntas y lo voy a pedir que los hagan juntos y ahí respondemos a una vez, ¿vale? ¿Hablo aquí? Perfecto, bien.
Bueno, ante todo, felicitaciones por el panel. Mi nombre es Tomás Pomar, presidente del Observatorio de Derecho Informático Argentino, conocido como ODIA. Yo quería hacer un comentario y una consulta respecto a lo que señalabas, Humberto, de mirar esto con una perspectiva de derechos humanos, que es, el año pasado nosotros ganamos una causa contra el Estado Nacional en la que pudimos comprobar que para el uso de la aplicación COVID, que era la que defendía la vacunación, en resumidas cuentas, había 3 bases de datos, 2 de MySQL y una de Amazon Web Service que migró afuera de Argentina sin consentimiento, es decir, sin expresión manifiesta de consentimiento por parte de los titulares de datos. Es decir, una migración masiva de datos de casi toda la población adulta. Mi pregunta, yendo a la cuestión de derechos humanos, es la siguiente. Desde una perspectiva de derechos humanos, y más allá de lo que es compliance, sino de una perspectiva netamente jurídica, constitucional, en atención al carácter de derecho humano esto, ¿qué principios tenemos en la región para cuantificar el daño emergente de una transferencia internacional inconsentida? En segundo lugar, desde el lugar de compliance, pero de Estados Unidos, si se quiere, ¿cuál es la responsabilidad de AWS de no haber seguido ningún estándar internacional? Porque inclusive la norma argentina que permite la cesión inconsentida por parte del Estado es una norma que no cumple ningún tipo de estándar internacional, que es un principio de excepción del consentimiento del año 2000, basado en una ley europea vieja española que ya inclusive fue decretada inconstitucional. Entonces, en resumidas cuentas, la pregunta sería para envolver, como dicen los americanos. ¿No deberíamos en la región quizás dar un paso adelante de lo que es el compliance y pensar en de qué forma cuantificamos el daño que se produce a los usuarios? Sobre todo en atención a que acá se ha dicho varias veces que la persona más débil es el titular del dato y no la empresa. Y en segundo lugar, si tuviéramos esa posibilidad de cuantificar los daños, ¿qué responsabilidad tienen las empresas multinacionales que aceptan migración de datos inconsentidos o datos que están, por lo menos, no están lavados? Sí, esa sería la pregunta básicamente. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Laria Balagán. Yo pertenezco a la Autoridad Uruguaya de Protección de Datos, así que he sido mencionada ahí en la charla un par de veces. Es un gusto estar acá en este panel tan interesante de catarsis para todos, quería decir como comentario preliminar, porque también para nosotros como autoridad nos pasa que tenemos muchos sistemas para transferencias. En el caso de Uruguay, además de la lista de países autorizados y regiones autorizadas, tenemos cláusulas contractuales nuestras, las de convenio 108, están las de la red en la vuelta y recibimos enormes cantidades de solicitudes de transferencias porque es más fácil alojar información en el exterior, entonces generalmente se va por la vía contractual. Comentario A, creo que es muy importante trabajar en la región realmente en una pauta general para todo el reconocimiento de cierto nivel para las transferencias, para facilitar a todas las autoridades que están muy llenas de trabajo en la materia. Respecto a lo que dicen eso, lo vamos a revisar, me llevo el deber anotado de la de Colombia para mirar, pero sí comentario de cómo ven el tema del convenio 108, donde Uruguay forma parte, también está Argentina, México estaba a la vuelta, ahora está un poco más compleja la situación. Generalmente el convenio 108 es más abierto para el tema de transferencias y puede incluir a más países y quizás sea una vía que ya está construida supranacional como requisito de derecho internacional y podría ser una vía más para realizar las transferencias. Muchas gracias. Y Brasil como observador. Y Brasil está como observador, así que vamos. No está mal. No está mal, no está mal. Pablo, no sé si quieres empezar para hablar de Argentina. Bueno, Sí, yo voy creando la respuesta para ¿empiezo yo? Bueno, ¿cómo estás, Tomás? Bueno, respondo a tu pregunta. Dos respuestas, legal y más política. La legal es, para que haya daño, se tiene que dar respuesta al requisito de la responsabilidad civil, se lo conocen todos porque son abogados. La legitimidad es la más fácil porque protección de datos suele ser bastante infringida como norma. Y hay relación de causalidad. El tema es el daño, ¿no? Porque ¿qué daño tenés cuando alguien no recopila los datos sin tu consentimiento? Y vos no tenés un daño material, sino que tenés un daño moral. Te sentís afligido porque alguien tiene tus datos y no te pidió consentimiento cuando debería haberlo pedido. Y bueno, entonces, todo esto está discutido en la Unión Europea, porque GDPR tiene un montón de litigios, sobre todo en Alemania y Austria, y hay 5, 6 o 7 fallos ya del Tribunal de Justicia Europeo que hablan de cómo calificarlos, cómo medir los daños morales y los daños materiales en materia de protección de datos. En principio, los casos más fáciles son los de fraude bancario, o de veras cuando apareces mal con el dato incorrecto y eso tiene una consecuencia en un mundo real que no puedes obtener algo, y esa es la más fácil. Pero el daño moral per se, obviamente que hay una jurisprudencia que dice se calcula automáticamente, sí, tenés daño moral, pero
¿Cuánto va a ser? No sé, porque los jueces civiles no son muy generosos, lamentablemente, en Argentina. Y la lectura política de esto es que el Estado es bastante inoperante, o sea, por varios motivos. Primero, por tema económico, porque no tiene los fondos para dedicar este tiempo a seguridad, por desidia también, por falta de personal. Y si ustedes ven el listado de data breach que tuvo Argentina, el gobierno argentino a todos los niveles, son más de 50 o 60 data breach de todos los colores, formas y tamaños, incluyendo toda la base completa de RENAPER, de licencias de conducir. O sea, yo entré a un canal de Telegram y ponía mi DNI, me aparecía mi licencia de conducir reverso y anverso, y mi DNI, eso está todo ahí. Y los hackers hasta te lo muestran para demostrarte que lo tienen y que te lo venden. Entonces, no hay seguridad informática, así como la gente se queja de la seguridad que se dice a la calle y te asaltan, y entonces no vayas para el barrio, para el otro porque te pueden asaltar. Bueno, yo te diría, no salgas a la web porque te pueden robar. Pero hoy en día vivimos en la web. ¿Cuántas aplicaciones tienen ustedes en el celular? ¿Cuántas veces se conectan a millones de... Estamos totalmente indefensos. Entonces es un tema político, de decir, hagan algo, pero para hacer algo necesitas un usar de ciberseguridad, una decisión política de decir, vamos a dar ciberseguridad. Yo creo que todo se empieza por casa y de a poco se va ordenando. Hay que tener leyes de protección de datos y hay que hacer que se apliquen efectivamente. Y eso se aplican tanto por las empresas que las cumplen y por las personas que hacen denuncias, etc. Un buen ejemplo de lo que está pasando hoy en día, con el ejemplo de Brasil, es que en este panel tenemos 2 DPOs de empresas internacionales hablando, y aparte me han contado que cuando fueron a la reunión de DPOs en Brasilia, ¿qué cantidad había de DPOs? Digan un número. ¿Cuántos había? ¿Cuánto? 900 DPO. Yo estoy viendo a la gente acá de Uruguay, de Colombia y de México, que mira, y los argentinos también, que miramos con envidia, sana envidia, no celos, de cómo están organizándose, porque tenés 900 DPOs, son 900 personas que después vuelven a la empresa y te bajan bien las cosas que tenés que hacer. Algún board dirá que no, otro dirá que no tengo plata, pero la mayoría cumplen, porque vos no vas a querer estar en una empresa, no se cumple. Entonces vas a hacer el push para que se cumpla. Y eso es una se llama cultura de la protección de datos. Yo hasta hace poco no creía mucho, me sonaba medio verso la palabra cultura de protección de datos, porque dice, bueno, la cultura. Pero si tenés 900 DPO reunidos, viendo cómo vas a mejorar las cosas, tenés un comienzo de gente que dice, tenemos que hacer cumplir. Y tenés empresas que dicen, mira, yo cumplo con la protección de datos porque es un tema reputacional, quiero tener el sellito, la cucarda, como decimos en Argentina, de que cumplí. Y no es solo un sello. Tengo un DPO, un señor que se encarga, que tiene un team, y que ve los contratos, los revisa, cumple. Y eso es importantísimo. Y eso está pasando en América Latina con esfuerzo, porque estamos en América Latina y cuesta, pero está pasando. Y esto es un buen ejemplo de cosas que van a pasar. Después siempre va a haber problemas y bueno, estaremos para solucionarlos. Humberto, dos minutitos, porque ya... Principio de integridad del ordenamiento jurídico, responsabilidad civil, como él señaló, y vamos a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, capítulo 17, Derechos Humanos y Empresas. Tendríamos que verificar desde esa perspectiva cómo las empresas están respondiendo y a través de eso ir a la contextualización de quiénes son los sujetos del derecho internacional. Porque cuando hablas de responsabilidad en ese sentido, hablamos de responsabilidad internacional del Estado, que respondería por cualquier tipo de daño causado a sus nacionales. Hoy en día, el derecho internacional público está en una evolución en el cual se consideran las organizaciones multinacionales como un nuevo sujeto de derecho internacional. A partir de esa concepción, podrías entrar en doctrina jurídica internacional y con ello solicitar cualquier tipo de acción, que en el caso de las Américas sería primero ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Con relación al convenio 108, sí, efectivamente el convenio 108 es una puerta abierta, sería bien recomendable y la vía más rápida para conseguir que a través de una fuerza vinculante cada uno de nuestros países tuviera la obligación de aceptar esas cláusulas de transferencia internacional y seguir con el proceso en la práctica. Muchísimas gracias a todos, un placer tenerlos aquí.